si me acompañan por favor a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a leer del versículo del 1 al versículo 5. Tito 2, versículo 1, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Señor, te pedimos, Señor, que bendigas esta breve meditación y que sea edificación para la iglesia y las hermanas en particular, pero para toda la iglesia, para todos los santos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que la semana pasada escuchamos un pequeño sermón sobre el ministerio de mujeres y el día de hoy quiero elaborar en eso con esta pequeña meditación sobre el mismo tema del ministerio de mujeres. Así es que el título es El ministerio de mujeres, una meditación pastoral. Y para tener fresco el pasaje una vez más en nuestras mentes, les pido que me acompañen una vez más al versículo 3 al 5 y que lea así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y lo primero que quiero que notemos es el contexto, como escuchamos la semana pasada, de Tito 2. En el contexto, Pablo le está escribiendo a Tito, quien era uno de sus colaboradores en el Evangelio, al igual que Timoteo lo era. Y cuando llega al capítulo 2, Pablo instruye a Tito en cómo él debe de instruir a los hermanos de la iglesia, a todos los hermanos de la iglesia. En el versículo del 1 al 2, llama Pablo a Tito a instruir a los hombres mayores de la iglesia. Les llama a ser un ejemplo de madurez y dignidad. En los versículos 2 al 5, llama a las mujeres mayores de la iglesia a ser reverentes en su porte y a instruir a las más jóvenes. En los versículos 6 al 8, él instruye a los jóvenes a ser prudentes. Y en el versículo 9, él habla a los esclavos y el llamado de ellos es trabajar como para el Señor y no para los hombres. Y una vez más, lo que quiero que noten es el contexto. Pablo se dirige a las mujeres para animarlas a la piedad práctica. Y al practicar la piedad, se nos dice en los versículos 3 y 4 que ellas podrán ser, y cito lo que dice Tito, dice maestras del bien. Y el texto de Tito usa esto de maestras del bien no para hablar de una enseñanza pública de la Biblia, sino que el término maestras del bien es para referirse a que las hermanas más mayores de la iglesia podrán animar, modelar y enseñar en privado a las mujeres más jóvenes sobre la feminidad bíblica. Y específicamente es cómo se debía de ver esto en el contexto cuando estuvieran casadas y con hijos en casa. Y como uno de los pastores de esta iglesia local, mi deseo es animar a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores, a la piedad, para que puedan ser, como Tito dice, maestras del bien. Y como ya mencioné, no maestras en el sentido de alguien que enseña públicamente, pues ese es el trabajo de los pastores, sino que mi deseo es que sean maestras del bien para animar y modelar en privado a las mujeres más jóvenes la feminidad bíblica o la feminidad en la familia. Con esto en mente vemos cuál es el llamado de Dios para las mujeres mayores de la iglesia. Miren conmigo el versículo 3. Versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y lo primero que Pablo dice es que él espera que las mujeres de la iglesia, y especialmente las mayores y de mayor tiempo en la fe, se comporten con dignidad. Esto quiere decir que debe de haber algo en estas mujeres y en cómo se cargan a sí mismas que muestra reverencia. Esto no quiere decir que esta mujer no es sonriente o alegre, sino que hay una reverencia profunda por Dios, su palabra, y a la misma vez ella es un ejemplo admirable y serio. Y esto debe de exhortar a las mujeres mayores de la iglesia a no querer comportarse con la ligereza de una mujer más joven, que tienden a ser muchas veces imprudentes. Ahora, en lo práctico, ¿cómo una mujer puede aprender la reverencia?
Pienso que una de las formas es lo que nos comentaba nuestro hermano, es que debe de ser distintivamente femenina para no llegar a ser indecorosa. Por ejemplo, su comportamiento en la iglesia, Pablo habla de cómo debe de ser decoroso. Primera de Corintios, yo se lo leo, pero Primera de Corintios 14, versículo 34, Pablo le dice a la iglesia de Corintio: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y noten cómo se conlleva una mujer, y obviamente también un hombre, pero aquí estamos hablando de la mujer. Si no se comporta de una manera femenina, aún dentro de la iglesia, es indecoroso. En lo negativo es indecoroso si no sabe cómo conducirse. Y en el contexto parece ser que querían hacer lo mismo que los hombres en el Día del Señor y hablar de manera pública. Pero otro aspecto indecoroso es en casa, cuando sus pies no pueden estar dentro de su casa, como dice Proverbios, y solamente busca estar en las calles. Pero esto también quiere decir lo contrario, que cuando una mujer entiende su diseño bien, ella puede mostrar su conducta reverente. Tal mujer es descrita como una que es una corona a la cabeza de su marido. Tal mujer que sabe comportarse conforme a su diseño es virtuosa, nos dice la Biblia, y difícil de encontrar, y más preciosa que las joyas. Y les pregunto a las hermanas mayores de la iglesia: ¿eres un ejemplo admirable para las más jóvenes de la piedad en casa? ¿Eres un ejemplo de reverencia en tu porte en la iglesia? ¿Eres digna de imitar en tu vida y familia? Note conmigo el versículo 3 una vez más. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y note lo que sigue: no calumniadoras. Lo segundo que Pablo dice es que las hermanas, y especialmente las mayores, que no deberían de ser calumniadoras. Ahora, algo interesante de las cartas de Pablo es que los pecados de la lengua, como el hablar mal de alguien, chismear o calumniar, parecen ser que Pablo nos dice que particularmente las mujeres batallan con este pecado. Y es tanto la preocupación para Pablo que en 1 Timoteo 3 dice que un diácono no puede tener una esposa calumniadora. Y claro, lo mismo aplica a los pastores. Así es que Pablo llama a las mujeres, y especialmente a las ancianas de la iglesia, a controlar su lengua. Ahora, quiero que escuchen cómo dice el teólogo Juan Calvino sobre este pecado de la mujer. Escuchen cómo dice Juan Calvino hablando de este texto y del pecado de la mujer. Calvino dice: el ser excesivamente platicadoras es una enfermedad de la mujer, y esto solo se incrementa con la edad de la mujer. Una vez más, Calvino dice: el ser excesivamente platicadoras es una enfermedad de la mujer, y esto solo se incrementa con la edad de la mujer. Y lo que dice Calvino hace eco a lo que dice Pablo en Timoteo, cuando llama a las viudas jóvenes a volverse a casar, porque si no dice que van a estar yendo de casa en casa y hablando lo que no conviene. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque en las palabras de Calvino, el ser excesivamente platicadoras es una enfermedad de la mujer. Es decir, ese es un pecado que en particular batalla a la mujer, aunque no es exclusivo de ellas. Y como dice Calvino, mientras una mujer más avanza de años se puede volver excesivamente platicadora, y esto me refiero con tendencias pecaminosas como la calumnia y el chisme. Y es por eso que la mujer mayor en la iglesia debe de procurar la prudencia y la clemencia en su lengua, en vez del chisme. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Así es que lo práctico, una mujer piadosa debe de resistir la tentación del chisme y la calumnia, que es tan tentador como un bocado suave a su boca, pero que deja un amargo sabor en su carácter y en el carácter de otros. Una mujer piadosa debe de resistir la tentación de estar de casa en casa o de café en café de manera excesiva. Y una vez más, esto no es el punto no es que no salgan o que no tomen cafés y eso. El punto es la excesiva plática y la tendencia que tiene la mujer por su diseño a este pecado, en una condición caída. Así es que la mujer piadosa, con sabiduría, debe guardar la prudencia en su boca y la clemencia, es decir, la ley de Dios, la ley de misericordia. Note conmigo el versículo 3 una vez más.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Aquí Pablo da un tercer atributo y nos dice que estas hermanas mayores no deben de ser adictas al vino. Y una vez más, aquí el pecado no es tomar una copa de vino, sino la inmoderación y el estar controlado por estas sustancias. Y es claro que Pablo está diciendo que la mujer debe de tener dominio propio. Y especialmente si una mujer ya tiene tiempo en la fe y está avanzada en los años, en la práctica debe tener más dominio propio que las jóvenes. Pero escuchen, hermanas, esto no aplica solamente al vino, sino a muchas cosas. Aplica a no culpar a las hormonas, a la depresión, a la depresión después del parto o a la menopausia, que muchas veces es una excusa para la mujer. Sino que la mujer piadosa, y especialmente las mayores, se espera que tengan dominio propio en sus vidas. Pues lo único que debe de controlar a una mujer no son sus emociones, las hormonas, la menopausia o la depresión, sino la palabra de Dios. Una vez más, hermanas mayores, ¿son un ejemplo de dominio propio o son incontroladas por sus emociones? Y una vez más, esto también aplica a las más jóvenes. ¿Son controladas por sus emociones o son controladas por la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Nota en el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo ahora se dirige a las mujeres mayores y les dice que ellas tienen un deber que cumplir hacia las más jóvenes, pues son llamadas maestras del bien. Ahora escuchen cómo dice John Gill, un hermano que pastoreó la iglesia de Charles Spurgeon, y noten cómo lo que dice sobre este pasaje. Y estoy citando a Calvino y a John Gill para que vean cómo la iglesia históricamente ha entendido estos pasajes. John Gill dice así: ambos, por ejemplo e instrucción, pero en sus propias casas y en privado, pues ellas no están permitidos a enseñar públicamente o a hablar en la iglesia. Ellas deben de ser maestras, no de cuentos de viejas, dice John Gill, y más adelante dice, sino de las cosas sustanciales, útiles, honestas y honorables y puras. Fin de la cita. Es decir, estas hermanas como mujeres mayores y con más experiencia en la fe cristiana, con más experiencia en el matrimonio, con más experiencia en crear hijos, deben de enseñar a las más jóvenes en privado, en sus casas, para llegar a la misma madurez y experiencia que ellas en la piedad femenina y práctica. Ahora, como ilustración, siempre se habla de que es necesario para los hombres tener un padre o un hombre maduro que te enseñe a hacer cosas prácticas. Se necesita un hombre, por ejemplo, que le enseñe a los más jóvenes a respetar y amar a su esposa. Se necesita un hombre o un padre que les enseñe a los otros hombres a ser fuertes, protectores, conquistadores y a la vez controlar esa fuerza y usarla para el bien. Es necesario un padre, un hombre, para que enseñe cosas prácticas como checar el aceite, cambiar una llanta o poner cuadros en las paredes, etc. De la misma manera, Pablo llama a las ancianas, a las hermanas mayores, a modelar e instruir a las más jóvenes en la feminidad práctica, a modelar la vestimenta modesta y pura, que no es sensual y provocativa como es una tendencia de las jóvenes, a modelar la dignidad de una mujer. Las hermanas mayores en privado deben de animar a las más jóvenes en cosas como sujetarse a su marido, el hablarles a sus maridos con reverencia, a amar a sus maridos, a criar hijos, incluso a dar recomendaciones sobre la crianza de los hijos, dar recetas a las más jóvenes para enseñarles a cocinar, a planchar y a hacer hacendosas en el hogar. Ahora, sé que esto el día de hoy es ofensivo, ¿verdad? Mencioné estos versículos en un estudio tal vez de mujeres, pero escuchen cómo lo dice Tito y escuchen el contexto. Noten una vez más Tito 2, versículo 3 al 5. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y luego noten, maestras del bien, y noten cómo conecta maestras del bien con lo práctico, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas o puras, cuidadosas de su casa. Esa palabra cuidadosas de su casa puede ser traducida como hacendosas en el hogar.
En otras palabras, tienen que estar ocupadas en cosas prácticas de la familia, y las mujeres mayores deben enseñar estas cosas. Incluye cocinar, incluye planchar, incluye esas cosas prácticas que son distintivamente femeninas. Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ahora, hermanas jóvenes de la iglesia, pregunta para ustedes. ¿Ustedes son enseñables? ¿Escuchas consejos de las mayores, o eres demasiado orgullosa para eso? Aprovecha las oportunidades para ser enseñada por una anciana de la iglesia. ¿Has invitado a una hermana mayor a tu casa? ¿Le has pedido alguna receta? ¿Le has preguntado cómo planchar? ¿Sabes preparar comida para tu familia? ¿Cocinas y atiendes a tu marido e hijos? ¿Has pedido consejo de cómo amar a tu marido de maneras prácticas? Hermanas mayores, ¿han buscado instruir en estas cosas a las jóvenes en privado? ¿Eres una maestra del bien en ese sentido? ¿Te has ganado con dignidad la confianza de las más jóvenes? ¿Tu prudencia es un buen ejemplo para las jóvenes? Escuchen una vez más cómo dice Calvino sobre este deber de las hermanas mayores. Él dice, no es suficiente que sean decentes en su propia vida, sino entrenan a las más jóvenes con su instrucción y vida decente y pura. Por lo tanto, Pablo agrega que por su ejemplo entrenen el temperamento de las más jóvenes para que el calor de su juventud no lleve a las jóvenes a la imprudencia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Leamos Tito 2, del 2 al 5, y con eso terminamos. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, puras, cuidadosas en su casa, o como dice otra versión, doers at home, o hacendosas en el hogar, buenas, sujetas a sus maridos. Y noten el propósito final de esto, versículo 5, parte final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al hacer esto, al practicar la feminidad bíblica, las hermanas mayores enseñando a las jóvenes, es para que la palabra de Dios sea honrada y que el mundo vea la gloria de Dios en su diseño. Un diseño piadoso para la mujer.